Hola iglesia, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo que nos permite podernos congregar y estar reunidos como iglesia, escuchando hoy a Dios, lo que tiene Dios preparado para cada uno de ustedes. Amén. ¿Quién está contento esta tarde? ¿Quién está feliz? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dejar que Dios obre a través del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, mira tu rostro y oremos. Padre, ponemos en tus manos esta predicación, que sea tu Espíritu Santo el que use el corazón y la voz del pastor, que tú seas honrado y glorificado a través de nuestra obediencia, a través de nuestra atención. Y gracias por esa obra perfecta, gracias por el amor que nos tienes, gracias porque tú derramas en nosotros de tu poder, de tu santidad, y eso ayuda a mantenernos firmes, realmente alentados, Señor, para mantener esta carrera de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, tomen asiento, por favor. Ya estamos a 23 de agosto, vamos rápido este mes y vamos a continuar viendo el tema de la regeneración y renovación, segunda parte. Y como título de esta tarde de la predicación es la obra del Espíritu en la salvación. La obra del Espíritu en la salvación. Hemos dicho ya domingos pasados, la regeneración es lo mismo que hablar del nuevo nacimiento. Anótalo, es muy importante esto. Cuando tú veas la palabra regeneración en la Biblia, se está refiriendo Dios al nuevo nacimiento. Y cuando tú veas la palabra renovación en la Biblia, al Nuevo Testamento, se está también refiriendo a lo que es la santificación. La santificación. Y vamos a tomar como base el versículo que está en la carta de Tito. Tito capítulo 3, del versículo 3 al 5. Ese va a ser nuestro pasaje clave en el transcurso de esta predicación. Entonces, vamos al libro de Tito, vamos al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Estamos hablando lo importante que es hoy nacer de nuevo. Ya tenemos varios domingos que hablamos cómo nos encontrábamos sin Cristo, éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por qué era importante el que hoy tú sepas qué es el nacer de nuevo. Cuando tú evangelices a alguien es porque tiene la necesidad de nacer de nuevo. Entonces vamos al versículo 3 de Tito, del capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así estaba nuestra vida, así éramos antes. Por eso siempre digo que nosotros somos ex insensatos, ex esclavos del pecado, ex mentirosos, eso éramos antes. Sigo leyendo el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué se manifestó en nosotros? ¿La bondad de quién? De Dios. Aquí dice que se manifestó la bondad de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Siguiente versículo. Y ese es el versículo clave donde vamos a tomar la parte de la predicación. Dice el versículo 5: nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso fuimos hoy salvos, o por eso somos salvos, porque es una obra enteramente del Espíritu Santo. Vamos a notar qué significa somos salvados, qué significa la palabra salvación. Para los que les gusta anotar, y yo recomiendo siempre que anoten, la palabra salvación viene del griego sotería, así como suena, y significa rescate, seguridad, liberación, libertad. Es lo que significa la palabra sotería en el griego, la palabra salvación. La palabra lavamiento viene del griego loutrón, así como suena, y significa bautismo, un baño, con respecto al lavado que realiza la palabra de Dios. Con respecto al lavado que realiza la palabra de Dios como instrumento de limpieza. Ya tendrás oportunidad de replicar el mensaje para que vuelvas a escuchar esta predicación, y lo que te falta anotar lo vuelvas a tener la oportunidad de escribirlo nuevamente. Entonces, nos está hablando que el lavamiento es por medio de la palabra de Dios, como un instrumento de limpieza que ocurre en la salvación. La palabra regeneración viene del griego paligenesia, y significa renacimiento espiritual, nueva creación, nuevo nacimiento, conforme a lo que acabo de explicar hace unos momentos. Y la palabra renovación viene del griego anakainosis, con K de kilo, anakainosis, y significa transformación y un cambio de corazón y vida, un ajuste de la visión moral y espiritual de la nueva persona. Es la obra transformadora del Espíritu Santo. Eso es la palabra renovación. Bien, entonces vamos a ver que desde tiempo atrás, Antiguo Testamento, ya Dios había hablado de la renovación, ya había hablado de la regeneración, y lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25 al versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25 al versículo 27. Acompáñame entonces al Antiguo Testamento y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Mira lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Ya Dios había dicho lo que iba a suceder en el momento de que Jesús, al ascender al Padre, Jesús dejó al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. Es su asistente de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo lo que ya Dios tenía a través de ese profeta, lo que iba a suceder cuando llegara sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos
de la salvación. ¿Cuáles son los elementos de la salvación? Y cuando tú abres tu Biblia, dice la Biblia que tiene 3 elementos la salvación. ¿Cuáles son, pastor? Bueno, el primer elemento es la convicción de pecado. El primer elemento de la salvación es la convicción de pecado. El hombre, y lo he dicho varias veces, el hombre no se salva por saberse perdido. El hombre no se salva por saberse perdido. Cuando alguien tú lo llevas a Cristo y hace contigo la oración de salvación, no significa que en ese momento ya es una persona salva. Sería un grave error pensarlo de esa manera. Primero entendamos que la regeneración es un acto secreto de Dios. El hombre no se entera en qué momento el Espíritu Santo entra. Y tal vez lo he dicho en los discipulados de una manera un poco burda, ¿no? Si al entrar el Espíritu Santo nos pintáramos de morado, entonces seguramente diríamos, ya entró el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué me pinté de morado? Pero como eso no sabemos, eso realmente no sucede así. Entonces no sabemos en qué momento entra el Espíritu Santo. Pero con el pasar del tiempo, cuando tú creíste en Jesucristo, entonces fuiste tal vez en ese momento bautizado en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en ese momento, lo he dicho también varias veces, que el fruto legible de la salvación son vidas transformadas, vidas cambiadas. Cuando una persona comienza a dar un signo de un arrepentimiento genuino, comienza a dar una vida completamente cambiada. Y es un cambio a 180 grados, no a 360. Entonces el hombre se salva cuando se siente perdido, no cuando sabe que está perdido. Entonces tenemos la acción del Espíritu Santo que te convence de pecado. Cada vez que hoy tú haces algo y hay dentro de ti una voz que te dice lo que hiciste no fue correcto, arrepiéntete, pide perdón, en ese momento debes darte cuenta que eres una persona salva, porque el Espíritu Santo te convence de pecado. Si tú pecas y no pasa nada, y sigues pecando y no pasa nada, no hay ese arrepentimiento, no remordimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. El arrepentimiento viene del griego metanoia, cambio de mente. Si antes yo mentía, dejo de mentir. Si antes yo transaba, dejo de transar. Si antes era una persona impuntual, dejo de ser impuntual. Esto es un verdadero arrepentimiento. El remordimiento solo me hace sentir mal en unos segundos, pero sigo pecando. Entonces no sucede nada en nuestra vida. Mucha gente llora y se avienta al piso y le entra convulsiones, pero sigue pecando. Simplemente hay un remordimiento en su vida y eso no sirve para nada. El verdadero arrepentimiento es cuando yo dejo de hacer las cosas y mi vida da un giro completo a 180 grados. Amén, iglesia. Entonces, estamos viendo que entonces hay 3 elementos en la salvación. Ya abrimos el primero, es convicción de pecado. Segundo elemento es la fe salvadora. Nadie se puede autosalvar. Hoy tiene la salvación fíjese, lo he dicho varias veces, ¿por qué somos salvos? ¿Por qué eres salvo? Y generalmente muchos dicen, por la fe. Y esa es una respuesta incorrecta. No es por la fe. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Está atrás? Y regresamos nuevamente a Tito. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Yo pregunté, ¿por qué eres salvo? Y generalmente contestas, por la fe. Y es una respuesta incorrecta. Dice aquí en Efesios,
capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois, ¿qué dice? ¿Por qué eres salvo? Por gracia, por medio de la fe. Y sigo leyendo, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. El don es un regalo de Dios. Aquí el hombre, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver. Es un acto secreto entre Dios y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios llama, Cristo redime y el Espíritu Santo regenera. Por eso es un acto secreto. Aquí el hombre no tiene injerencia. Entonces, ya vimos dos elementos de la salvación. Tercer elemento. Pero bueno, aquí sí cabe calar una cosa. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Y lo mismo que alguien dijo en las Escrituras: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí vuelvo a aclarar, muchos interpretan incorrectamente este versículo. ¿Quiere decir que si yo soy salvo, mi esposa y mis hijos son salvos? No. ¿Pero por qué dice creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Porque en la medida que mi esposa y mis hijos comienzan a ver un cambio transformador genuino en mi vida, el testimonio que yo genere en este cambio, en esta salvación, mi esposa y mis hijos van a llegar a los pies de Cristo. Si no hay un cambio genuino, no sirve que yo tenga un cambio un mes, que cambie 15 días, que cambie 3 meses o cambie 1 año, 2 años. No sirve de nada. Yo tengo que tener un cambio progresivo. ¿Qué significa? Que cada día mi esposa o mi esposo o mis hijos logren ver en mí, ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Y entre más me esfuerce en que mi fe me lleve a la obediencia a Cristo, me voy más a parecer a Él. Y entonces mucha gente será tocada por el testimonio del creyente. ¿Quién dice amén? Pues es muy importante nosotros los creyentes que seamos congruentes con lo que creemos y hacemos. Si tú dices que crees, entonces tú demuestras que eres. Amén. Bien, entonces ya vimos 2 elementos de la salvación. El tercer elemento es la regeneración espiritual. La regeneración espiritual no significa modificar, sino significa crear una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo voy a poner como ejemplo. Tú tienes una cabaña que quieres remodelar y te llevas al arquitecto a esa cabaña. Y de repente pasa el arquitecto y comienza a ver el techo y dice, estas vigas ya están podridas, hay que cambiarlas. Esa parte que se está cayendo hay que cambiarlo. Entonces quiere que hay que cambiar completamente el techo. Ay, pero ¿qué cree? Mire, hay polilla en el piso, hay que cambiar también su piso. Y los muros también están infestados de polilla. Entonces prácticamente, ¿qué te está diciendo el arquitecto? Olvídase de esta casa y hagamos otra cabaña nueva. Esa es la regeneración. Dios no modifica lo que ya está, no, Dios transforma de lo que tiene por algo nuevo. Esa es la regeneración. Entonces, ya vimos los 3 elementos de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Bueno, la salvación solo es posible por los méritos de la obra redentora del Hijo encarnado. Por los méritos de Jesús, hoy tenemos salvación. Por eso dije que el hombre no se puede autosalvar. Necesita del poder de Dios para poder ser salvo. La salvación, tanto en el tiempo pasado
es justificación. La salvación en tiempo pasado es la justificación. En el presente se llama santificación. Y en el futuro se llama glorificación. Entonces, la salvación tiene 3 procesos, 3 etapas: justificación, santificación, glorificación. Entonces Jesús es el único mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. Mucha gente piensa, mucha gente cree y mucha gente ha sido enseñada que tenemos muchos mediadores entre Dios y el hombre. ¿Me han escuchado eso? Se acaba de morir mi abuelita. Hay un ángel más que esté orando por mí en el cielo con Dios. Ay, se acaba de morir X persona. Ay, es otro angelito que se fue al cielo y ya está orando por mí, ya está intercediendo por mí. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es incorrecto, correcto. Es incorrecto. Y quiero que tú anotes los siguientes pasajes porque te van a ayudar para evangelizar. El primer pasaje que quiero que tú anotes es primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Veo muchos escribiendo y eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo. Vamos a ver entonces la primera carta de Timoteo. Está antes de Tito. Y vamos al capítulo 2, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice ahí? Jesucristo. Muchos han dicho, muchos enseñan, no, es que también María, la madre de Jesús, porque fue su mamá de Jesús, entonces se convierte en una mujer santa y intercesora. ¿Cómo he escuchado eso? Eso es una enseñanza incorrecta. Es una herejía. ¿Tú sabías que María fue pecadora? ¿Qué dice, pastor? ¿Qué está diciendo, pastor? Pues sí, María era pecadora, como tú y como yo. Bueno, no tan pecadora, pero tenía pecado. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 3, versículo 10. Vi que se empañaron sus caretas cuando dije eso. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a María y a todos los que hemos nacido en este mundo. Dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay uno que no haya ¿qué? Pecado. Entonces quiere decir que todos, después de Adán, toda la humanidad, por ese pecado de Adán, todos hemos pecado. Acordemos que lo vimos ya tiempo atrás. Adán es la fuente de vida de la humanidad. Y si él pecó, entonces pasó ese pecado de generación en generación hasta nuestros días. Entonces yo pregunto, ¿María era pecadora, sí o no? Claro que sí. Hacía pecados, a lo mejor no tan extremos, aunque ya sabemos que hemos aprendido que no hay pecados ni grandes, ni chiquitos, ni gorditos, ni flaquitos, ni güeros, ni negritos. El pecado es pecado, y el pecado ¿qué produce? Muerte. ¿Y la muerte qué es? Separación de Dios y el hombre. Entonces, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo.
Es el único que es intermediario, el único mediador. Anótate el siguiente versículo. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Está casi al final de la Biblia. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús fue hombre, fue 100% hombre. Sí, fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Entonces Él tuvo las dos naturalezas, la humana y la divina. Nunca dejó de ser Dios y fue 100% hombre. Por eso Cristo y yo nos identificamos. Dios se hizo hombre para identificarse con nosotros. ¿Jesús fue tentado? ¿Jesús fue tentado? Sí, la tentación no es pecado. Es pecado cuando la tentación concibe y da entonces un fruto de pecado y por lo tanto la muerte. ¿Cristo fue tentado? Sí, pero nunca pecó. Por eso Él puede ser nuestro abogado. ¿Delante de quién? Delante de Dios, delante del Padre. Muy bien, amén. Bien, estamos aprendiendo hoy, que es la parte que me interesa mucho. Ahora, ¿Jesús es el Salvador de algunos hombres? ¿Jesús es el Salvador de algunos hombres? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. A ver qué dice la palabra. Acompáñame nuevamente a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Entonces aquí ya tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hombres? Creer. ¿En quién? En Cristo. Y entonces serás salvo tú y tu casa. Ahora, la salvación es potencialmente para todos, pero eficaz para los que creen. Es importante que lo notes. La salvación es potencialmente para todos, pero eficaz para los que creen. Entonces regresamos a los procesos de la salvación. Ya hablamos que es la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación se produjo por medio de creer en la obra de Cristo. La justificación se produjo por medio de creer en la obra de Cristo, en el ejercicio de la fe salvadora. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5. Esta predicación es meramente evangelística, amados. Eso te va a servir mucho para que tú te prepares, y puedas tú evangelizar a aquella gente que necesita ser salvada. ¿Conoces a alguien que no sea salvo? Yo sí. Y se le he compartido. Y esta gente que se la ha compartido, que tengo tiempo compartiéndole, se sigue aún todavía resistiendo. ¿Qué es lo que no debo de dejar de hacer? Orar. Algún día será tocado por el Espíritu Santo y esa persona entonces será salva.
Entonces nosotros tenemos hoy, en la parte de la salvación, hemos sido justificados. Dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué éramos antes sin Cristo? ¿Te recuerdas que eras antes de Cristo? ¿Qué éramos antes de Cristo? Éramos hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia. Éramos enemigos de Dios. ¿Tú sabes eso? Todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es enemigo de Dios. Y es un hijo de desobediencia. Y es un hijo de ira. Porque la ira de Dios está sobre la vida de esa persona. Si esa persona llega a morir sin Cristo, ¿tú sabes cuál es el final eterno? ¿Cuál? Dilo. El infierno. No le pongas moñito, ni le pongas ahí confeti. El infierno, tal cual. La gente que hoy muera sin Cristo se va al infierno. No hay una segunda oportunidad. Como mucha gente enseña, hay un purgatorio, tú puedes orar por los muertos. No es cierto, esa es una herejía. Hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. ¿Qué dice la palabra respecto a alguien que se muere sin Cristo? ¿Qué pasa a aquellos que vamos a morir con Cristo? ¿Qué va a pasar? Vamos a pensar que se tarda Cristo. Y yo voy antes. Dios me manda a llamar antes. ¿Saben cuál va a ser mi morada después de aquí? Estar en Cristo. Así, tal cual. Es una promesa. Lo vamos a ver al final de la predicación. Y yo lo creo. Entonces, oremos por aquellas personas, compártele por aquellas personas que están perdidas. Necesitan a Cristo para ser salvas. Tendría que darte dolor el saber que estás conviviendo con personas que están muertas espiritualmente y que si se mueren en ese momento o ya no despiertan al día siguiente, se van al infierno. Ya no puedes orar por ellas. Y a lo mejor tienes mamá, papá, hermanos que se han resistido, o a lo mejor nadie les ha compartido y tú tienes que prepararte para poderles compartir. Mucha gente de repente dice, acércate a Dios. Es que tengo problemas. Y la gente dice, acércate a Dios. Y creen que con eso la persona va a ser salva. ¿Así va a ser? ¿Así va a ser, amados? No. Acércalo tú a Dios. Sé ese puente entre Cristo y la persona que está perdida. Sé tú el puente. Comparte de la palabra. Pero no solamente con el Evangelio de Cristo de las Escrituras, sino con tu testimonio. De nada sirve que yo le comparta, le diga los pasajes que tiene que leer, si él me ve, esa persona como que dice, ¿qué se me hace que tú necesitas a Cristo más que yo, Ya que alguien te lo diga, está cañón, dirán los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que si tú vas a predicar a Cristo, vivas a Cristo. ¿Amén, iglesia? Entonces, estamos viendo que hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La santificación o renovación solo es posible viviendo a Cristo. La santificación o renovación solamente es posible viviendo a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Deja de decirte algo importante. No es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas que vas a ser santificado. No es teniendo una lista de lo que sí puedes y lo que no puedes hacer. Eso no es así. Imagínate que el pez que vive en el agua tuviera un sinnúmero de cosas que tiene que hacer para poder respirar. Y si se le va una, se va a morir. ¿Te imaginas un pez así? ¿Verdad que no? Tú como hijo de Dios necesitas tener 20,000 cosas de las que no puedes hacer y 50,000 de las que sí. ¿Crees que es así? No, amados, no es así. Es por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo de lo que me hace falta? Él me lo da.
Dios pone el querer como el hacer. Dios pone el querer. ¿Por qué viniste hoy? Es que me trajeron a fuerza. Es que si no venía no me daban de cenar. Es que si no venía no hay domingo. No, eso no es así. Tú estás aquí por una sencilla razón. Porque tienes necesidad de Cristo. ¿Por qué comes? ¿Por qué respiras? ¿De haber dejado de respirar? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá dejado de comer? ¿Qué va a pasar? Entonces tú estás aquí porque necesitas alimentar a tu espíritu. ¿Quién dice amén? Por eso estás aquí. Cuando tú te sientes necesitado de Cristo, entonces Dios pone el querer como el hacer. ¿Te cuesta trabajo venir? Ay, pastor, si yo también dijera, sí, prefiero el fútbol, o prefiero estar acostado, o prefiero estar haciendo nada. Bueno, no sé si sea salvo, ¿no? No lo sé. La salvación te lleva a buscar a Cristo. La salvación te lleva a crecer más en Cristo. La salvación hoy te produce sed y hambre de la palabra. Es lo que produce la salvación. Si todavía no tienes esa hambre y sed de la palabra, hay que orar por ti. Y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Nosotros no somos gente perfecta. El cristiano no es una persona perfecta. Es una persona perdonada. Pero que tiene la convicción de parecerse a Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces la regeneración, ya lo dijimos, equivale al nuevo nacimiento. Ya dijimos que es una obra secreta, instantánea. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Para que tú puedas entrar al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y dijimos hace 8 días que el agua al que se refiere Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 5, es la palabra de Dios. ¿Cómo llegaste a Cristo? Sí, seguramente todos decimos que tuve problemas en mi matrimonio, por salud, por economía, porque las cosas estaban poniendo difíciles en mi vida, porque me sentía vacío, porque eso es lo que tú crees, eso fue lo que tú piensas. Pero tú llegaste a Cristo porque escuchaste la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por él oír, y el oír por la... ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo llegaste realmente a Dios? Porque alguien, seguramente, a lo mejor no lo recuerdas, pero tú escuchaste la palabra de Dios, porque la fe es por él oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, estamos diciendo que el agua al que se refiere Jesús es la palabra. ¿Dónde lo dice, pastor? Lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 18. Vamos a la carta de Santiago, está casi al final, después de Hebreos. Hebreos, después sigue Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y dice, Él de su voluntad, está hablando de Dios, Dios Padre. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por la qué? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, el Evangelio. Entonces, dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a ver otro pasaje donde habla que la palabra es el agua, o que el agua es la palabra de Dios. Vamos a siguiente libro, está Pedro, vamos al capítulo 1, la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice ahí
en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos renacidos? ¿Cómo nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente. Ahora, ya hablar de la renovación o santificación, que es a través del Espíritu Santo, ¿qué significa renovación? ¿Qué significa santificación? Bueno, para que sigas anotando, es la capacitación del creyente para obedecer por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Quién pone en ti el obedecer la palabra? Si fuera por nosotros, amados, ni estuviera aquí el pastor dando la predicación, ni estuviera en este lugar, ni fuera salvo. Tal vez mi destino era hospital o la muerte, el panteón, por la vida que yo llevaba. Yo estoy aquí hoy sirviéndole a mi Señor Jesucristo por misericordia y gracia. Pero sin Él, este hombre no hubiera cambiado. Sin Él, sin Cristo, tú no hubieras cambiado y no estuvieras aquí. Entonces, la renovación o santificación es la capacitación del creyente para la obediencia de la palabra. La renovación es el proceso de santificación y dura toda la vida. La santificación dura toda la vida, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra. ¿Quién dice amén? En la renovación o santificación se necesita la redención o que te rindas incondicionalmente a Dios. Nos tenemos que rendir incondicionalmente a Dios. A través de la santificación, el Espíritu Santo te hace libre del poder del pecado. Ya no gobierna el pecado en tu vida, ahora gobierna el Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde lo dice? Romanos. Vamos al libro de Romanos. Todo esto es importante que lo tengas en tu estudio. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Siervos de quién? De Cristo. ¿Siervos de quién? De la palabra. ¿Siervos de quién? Del Espíritu Santo. Ya no le sirvo al pecado. Gracias a Dios, ya no le sirvo al pecado. Ya no le sirvo a Satanás. Hoy le sirvo a mi Señor Jesucristo a través de la palabra. La santificación es la expresión de la voluntad de Dios. La santificación es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para el creyente, solo aquel que cree. Y lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Anótalo. Ya no vamos a ir porque ya se nos está yendo mucho el tiempo, pero anótalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible una vida victoriosa. Y lo dice Pablo
en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Quieres una vida de victoria? ¿Quieres una vida de triunfo? ¿Quieres una vida exitosa? No estoy hablando solamente de la parte material, la parte académica. Puedes ser un buen estudiante, puede ser de 10, de 9, está bien. Pero creo que nos interesa ser más exitosos espiritualmente a todos. Justamente eso le platicaba en la mañana a un matrimonio que nos visitó por primera vez aquí a la iglesia. Muchos de nosotros como papás queremos lo mejor para los hijos. Y queremos hijos exitosos. Queremos hijos exitosos. Que sean buenos estudiantes, buenos profesionistas y buenos trabajadores o empresarios. ¿Cierto o no? Es lo que queremos para nuestros hijos. Pero estamos más enfocados en tener hijos exitosos seculares que espirituales. Mira, yo te pregunto una cosa, sin dejar de que sean tus hijos exitosos, pero ¿qué es lo que más le conviene a tu hijo? ¿Ser exitoso secular y fracasado espiritualmente? ¿O ser un fracasado secularmente y un exitoso profesional, pero espiritual? Y ya estoy así como escuchando las mentes. ¿Y no se pueden las dos, pastor? Sí, claro que se pueden las dos. Pero tienes que sopesar qué es lo más importante para tu hijo. Mira, y la pongo de esta manera. Si eres un exitoso espiritual, por ende vas a ser ¿qué? Un exitoso secular. Mire, lo que pasa es que aquí hay otro tema muy importante que no es tema de este estudio ahorita, pero muchas veces no se nos enseña a tener contentamiento. Y mucha gente vive frustrada por no tener contentamiento. Es que yo quería un carro así, él se quería una empresa así, él se quería una casa así, él se quería una esposa diferente, un esposo diferente, unos hijos diferentes, y nos la pasamos queja tras queja tras queja. Y la Biblia, no, yo digo, tengo ya tiempo leyendo la Biblia, no he encontrado uno que diga, bienaventurado el quejoso. No lo dice. Pero nos la pasamos quejándonos. No estamos contentos con lo que Dios te dio. Que si porque te hizo chino, quieres ser lacio. Que si porque eres de color de ojos azules, te pones pupilentes negros. Pues, ¿quién te da gusto, digo, pues? ¿No? ¿Qué necesitamos realmente? Tener contentamiento. Yo le digo hoy a los papás que tienen jóvenes estudiando y que están en ese proceso de pasar a la universidad o ya están estudiando en la universidad, ¿cuál tendría que ser la oración del padre hacia el hijo que está estudiando? Que te sirva, Señor, donde tú lo pongas. Que te sirva a ti, que no deje de verte a ti, Señor. Donde tú lo pongas. Sea como empresario, sea como trabajador, sea como gerente, como director, como empleado, donde tú decidas, Señor, pero que no deje de verte a ti. Y cuando alguien mantiene sus ojos en Cristo, nos convertimos en personas exitosas. ¿Quién dice amén? Claro que hay una responsabilidad. Debo de creer. Y si Dios me puso en ese lugar y mi expectativa era otra, yo le digo, Señor, si tú me pusiste, soy contento. Ayuda a mi contentamiento. Porque tú sabes más que yo. ¿O habrá alguien que sepa más que Dios? Digo, para yo dejarle aquí el púlpito, yo me siento. Y no porque yo no sepa más que Dios, sino porque yo creo que todos hoy, los que estamos aquí, necesitamos de Dios. Él es el único que tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Entonces no estoy diciendo, no quiero que se malinterprete, porque es que el pastor dijo que más vale que seas burro y que no le eches ganas a la escuela, pero que seas espiritualmente. No dije eso. Puedes ser un buen estudiante sin dejar de ser un buen hijo de Dios. Me preocuparía que seas un buen estudiante y alejado de Dios. Eso sí me preocuparía. Porque si no estás con Dios, entonces ¿a qué manos o a quién tú le sirves o quién está en tu vida? Habrá cosas como jóvenes que no entendamos. Hay un joven dice, no entiendo por qué tú me pides o me compartes algo que todavía no estoy convencido. Joven, no te preocupes, pero sigue caminando con tus papás. Imita la fe de tus papás. Y deja que Dios te guíe, que te convenza el Espíritu Santo.
y no sabes qué tranquilidad. Como papá, cuando ya tus hijos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces ya uno duerme tranquilo, porque sabe que el Espíritu Santo es el que va a decir, le va a sonar así como que la chicharra, ¡tit! Detente, no lo hagas, ten cuidado, no lo digas, no vayas, no digas que sí. Y cuando uno ya es sensible a la voz de Dios, a través del Espíritu, uno vive más en paz con Dios y uno mismo. Amén. Entonces tenemos que aprender eso, iglesia. Hoy la santificación o la renovación consiste en manifestar un carácter divino. La renovación o santificación consiste en manifestar un carácter divino. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Pero solamente lo puede aquel que está sometido al Espíritu Santo. Dije Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Quién quiere reflejar a Cristo? ¿Quién quiere reflejar el carácter de Cristo? ¿Quién dice amén? Ok, dice aquí entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa la palabra andad? La palabra andad significa que tu estilo de vida sea conforme a el Espíritu Santo. Eso significa la palabra andad. Hay muchas veces que dices, el cristiano, o la vida de cristiano, o el cristianismo, es un estilo de vida. ¿Lo han escuchado? Yo muchas veces, desde que empecé yo a caminar con Cristo, yo escuchaba, es que el cristianismo es un estilo de vida. Yo no entendía a qué se refería con estilo de vida. Honestamente no. Pero hoy se los puedo explicar. Tu estilo de vida es la forma en que tú te conduces. ¿Qué oyes? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Dónde pasas el mayor tiempo en tu vida? Yo antes escuchaba todo tipo de música. Fui muy educado por mi papá. A mi papá le gustaba todo tipo de música. Todo tipo de música. Menos ni la heavy metal ni rock pesado. Eso no. Pero todo el tipo de música yo lo escuché con mi papá. Entonces yo cuando iba a viajes largos, pues ponía pura música del mundial. Hasta que yo me di cuenta que cada vez que yo tenía mucho tiempo escuchando música del mundo, comenzaba yo a enfriarme. No me producía buscar la Biblia y orar, porque ese era mi estilo de vida antes. Con la gente que yo platicaba y compartía tiempo, hablábamos de todo menos de cosas que edificaban mi vida. Y terminaba yo entonces otra vez frío, porque eso era mi estilo de vida, mi forma de conducirme. Antes engañaba, mentía para poder sacar un provecho. Y un día sí recuerdo así tal cual, la voz del Espíritu Santo. Tú no puedes servirle a dos señores. O me sigues a mí o te sigues a ti, pero tienes que tomar una decisión. Porque tu estilo de vida que tú estás llevando, querer mezclar las cosas santas con las inmundas, no te van a llevar más que al estancamiento. Cuando yo escucho esa palabra, y nunca se me va a olvidar que Dios es un pastor, en la televisión, y así se acercó el pastor y así lo dirigió su dedo hacia la cámara. Dice, tú eres una persona hipócrita, falsa. No había nadie más que yo. Obviamente, el Espíritu Santo habló a mi vida ahí. Y muchos llevan una doble vida, una doble forma de vivir en el Espíritu. Su estilo de vida aquí es santo a los ojos de los hermanos. Aquí todos somos bien portados, somos educados, somos amables. Hermano, buenas tardes. Hermana, qué gusto saludarla.
y llegas a tu casa y te descoses. A ver, hijo de mi corazón, ¿no? O tus actitudes. Y digo, ¿por qué cambiaste de un lugar a otro? Porque todavía no estás bien cimentado en la palabra, no estás cimentado en la roca. Tu estilo de vida todavía está mezclado con el mundo y con la santidad. Y aquí dice Pablo que debemos de andar en el Espíritu. ¿A quién tendríamos que reflejar, iglesia? ¿Sí te queda claro esa parte? ¿A quién tendrías que reflejar? A Cristo. ¿Cómo tendrías que hablar? ¿Te imaginas a un Cristo que una cosa era con sus discípulos y otra era cuando estaba solo? ¿Con su mamá? ¿O con su papá? ¿Te gustaría tener un líder así? Que aquí pone una cara y bajándose del púlpito es otro completamente diferente. ¿Te gustaría seguir a un líder así? A mí no. A mí no. Pero mentiría que yo al principio no era así de hipócrita, así lo fui falso. Hasta que Dios habló a mi vida y me dijo, decide qué quieres. O tu vida que llevas, o una vida conmigo. Pues tienes que decidirlo. No puedes andar jugando con las dos cosas. Y cuando decidí seguir a Cristo, las cosas cambiaron completamente en mi vida. Hoy ando en el Espíritu. Busco andar en el Espíritu. Trato de escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Sabes qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando comiences a obedecer de manera natural la palabra. No te cuesta trabajo. Cuando llegas y sabes los días, las horas que tú ya te pones a leer la palabra y a meditarla y a estudiarla. Yo les dije hace rato en la mañana a los hermanos de la mañana, les dije, yo tengo doble bendición. Porque yo antes le servía al hombre, yo trabajaba en una empresa. Hoy le trabajo a Dios. Él es mi patrón. Hay muchos que ustedes tienen que trabajarle al hombre. Pero cuando tú decides trabajarle a Dios, las cosas son diferentes. Aún en la empresa, aún donde tú te encuentras, aún como estudiante, tú hoy le sirves a Dios. Y Dios es tu patrón. ¿Dios te ama? De sobremanera. Dios quiere darte una vida y en sobreabundancia. ¿Por qué te preocupas entonces? Solamente cree. Solamente cree. Y la palabra creer significa escucho tu mandato, Señor, y lo obedezco. Y acordémonos que no va a ser en mis fuerzas, va a ser a través del poder, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, aquí regresando al versículo, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay mucha gente que está luchando con los deseos de la carne. Todavía sigue siendo mentiroso, todavía sigue engañando, todavía sigue drogándose, alcoholizándose, fornicando, adulterando. Todavía está batallando con eso. Y yo te digo, deja de luchar con la carne y obedece hoy la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe y te llene de su poder para que tú pases esa parte de una vida de pecado. Yo creo que los que estamos aquí, por fe nos vamos a ver allá. Yo anhelo estar allá. Y lo dije en la mañana. Y lo repito hoy en la tarde. Y no voy a cansar de decirlo. Si Dios decide que mañana esté yo con los ojos abiertos, es para servirle nuevamente. Y esforzarme por servirle bien. No a medias, bien. Porque Cristo trabajó bien. Y yo sigo a Cristo. Y si Dios decide que mis ojos ya no se abran a partir de mañana o al rato, estaré con Él. Entonces, cualquier cosa que Dios decida en este momento a mi vida, lo voy a recibir con todo mi corazón y bien contento. ¿Tú estás preparado para irte? Ay, no, pastor, yo quiero ser abuelo, quiero todavía ver a mis hijos crecer y qué harían si mis hijos y yo me muero. ¿Quieres saber qué pasaría si tú te mueres hoy con hijos?
tus hijos van a seguir viviendo porque dependen de Dios, no dependen de ti. ¿O qué no dice la Biblia que es un Dios de huérfanos? No, pastor, si me voy hoy, ¿mi esposa qué va a hacer? ¿No dice que es un Dios de viudas? Entonces nadie de aquí es indispensable. Si Dios dice que hasta hoy, oye, tus proyectos, tus sueños y todos tus anhelos se acabaron. Se acabaron. Oye, pero yo tengo doctorado, pastor, yo tengo maestría. Bueno, tengo 3 maestrías y casi, bueno, ¿para qué le sigo diciendo? Y no te las vas a llevar. ¿O tú crees que te van a decir, no, pase usted, maestra, doctora, pase usted acá? Lo que sí creo que Jesús te va a preguntar es, ¿cuánto me obedeciste en la tierra? Si tus acciones y tus hechos glorificaron hoy mi nombre. Es lo que Cristo te va a decir. Hoy todos estamos siendo santificados. Hoy todos estamos siendo nuevos. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Eso es la regeneración. Con Cristo somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. ¿Quién lo cree? Entonces, hagamos eso. Andemos en el Espíritu y no satisfagemos los deseos de la carne. Falta el tercero. Ya hablamos de la justificación. Ya hablamos de la santificación. Falta la glorificación. ¿Cuándo se va a producir la glorificación? Cuando Cristo venga a buscarnos para que estemos con Él siempre. Y si no viniese Cristo hoy, mañana y pasado, y yo me voy antes, yo me voy a morar directamente con Él. No hay intermediarios, no hay puntos intermedios. Los que murieron sin Cristo, sí, se van a un lugar que se llama la Biblia Seol o Hades, es un lugar de muertos. Ahí van a estar en un tiempo de tormento todavía. No es el infierno, es antes del infierno, pero van a ya ser atormentados la gente que no creyó en Cristo. Y serán ellos presentados ante el tribunal del gran trono blanco. Y Dios decide en ese momento mandarlos al infierno. Pero los cristianos, el que muere con Cristo, se va en automático a vivir en ese momento con Cristo. Y está el ejemplo de los 2 ladrones que estaban con Cristo. Uno se estaba burlando y el otro reconocía quién era Cristo. Y dijo, acuérdate, Señor, acuérdate de mí. Y dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te vas a estar un tiempo allá, escondidito, y después ya veremos si te portaste bien. Eso no dice la Biblia. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando él murió, ese ladrón que le dijo que sí creía en él, ¿dónde está? Disfrutando con el Señor en el paraíso. Y yo creo en eso. Yo creo en eso. Amén. Bien. Aquí vamos a dejar la predicación porque vamos a ver la siguiente clase, la siguiente predicación. Vamos a hablar de cómo cristianos necesitamos vivir en acto sacrificial delante de Dios y en una renovación de mente. ¿Cómo hago que esa mente se vaya renovando día con día? Es lo que vamos a ver la siguiente predicación, el siguiente domingo. Amén, iglesia. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a levantarnos. Quiero que cierres tus ojos. Inclina tu rostro. Vamos a dejar que Dios obre con poder en esta oración para tu vida. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias
por lo que hoy tú hablaste a mi corazón, Señor. Creo fielmente a tu palabra, mi Dios. Creo que tú tienes preparado un lugar en el cielo para mí, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Y yo quiero pedirte, Señor, por los hermanos que tú permitiste que hoy estén aquí escuchando este mensaje. Te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Y anhelamos profundamente, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo sigamos siendo renovados, sigamos siendo santificados por la obra perfecta del Espíritu Santo. Yo creo, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, por lo cual os decimos esto en palabra fiel del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Padre, por esta promesa. Yo me quedo con ella, Padre mío, y sé que si tú me llegases a llamar, estaré disfrutando de tu presencia por la eternidad. Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu poder en cada corazón esta tarde, y que este inicio de semana sea llena de gozo, llena de plenitud, llena de amor, llena de sustento, Señor. Te doy tantas gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su semana. Me da mucho gusto verlos.